Tercera llamada, los invitamos a tomar asiento para presenciar la segunda mesa del segundo día del primer Simposio Binacional de Identidad y Frontera, que se celebra aquí en las instalaciones del Museo Regional. Si gustan tomar asiento, por favor. Los invitamos y les invitamos a tomar asiento, por favor, para presenciar la segunda mesa. Bueno, les damos la bienvenida a esta segunda mesa que tiene por nombre Cultura, Comunidad y Sociedad, que tristemente no nos pudo acompañar un panelista, que es Carlos Alberto Piñamata. Él traía el tema de las barras bravas en Tijuana, pero tenemos a dos excelentes panelistas, que es Romina García Gurrola y Daniela Alejandra Vázquez Armenta. Nos van a presentar el tema El Juego del Sol, una historia del otaku y las convenciones en Mexicali 2000 a 2010, que es su tema de tesis, tengo entendido. Y nos van a presentar también los grupos contraculturales en Mexicali, góticos, punks y metaleros de 1983 a 2023. Para dar inicio, voy a leer una breve semblanza de ambas conferencistas, que es Romina Gurrola. Egresada de la licenciatura en Historia, Facultad de Ciencias Humanas UABC, fue becaria en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo UABC, en los proyectos Análisis de la Zona Este de Tijuana y Museo y Diversidad en la Ciudad, así como tallerista en la Biblioteca Pública Central Estatal, con talleres de historia enfocados a los jóvenes. Actualmente es presidente del colectivo Metahistórica, enfocado a la difusión de la historia y la cultura en el noroeste, así como organizadora del Festival de la Cultura Histórica. También ha participado como oradora en campañas en contra de la discriminación de género y del movimiento LGBTIQ+. Impartió la conferencia Del Rojo al Negro, la revolución frustrada de los Flores Magón, en el Archivo Histórico del Estado de Baja California, fruto de su primer proyecto de tesis de licenciatura. Sus líneas de investigación incluyen la historia cultural, historia digital, enfocada a la cultura popular, vida cotidiana, las prácticas de ocio y el juego. Presentando a Alejandra Vázquez Armenta, originaria de Los Mochis, Sinaloa, titulada en Ciencias Sociales en Preparatoria Guasave Diurna, extensión Liberato Terán Holguín de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 2018-2021, estudiante de sexto semestre de la licenciatura en Historia de la UABC, miembro de la Asociación de los Estudiantes y Egresados de Historia, desde su fundación en el 2021 en el área de docencia e investigación. Participa como docente en los cursos de verano Me Llevó Centro del Saber desde 2022. También participó como docente en los cursos de verano sobre la Revolución Francesa en la Casa de la Cultura de Mexicali 2022. Actualmente realiza una investigación sobre los grupos contraculturales en Mexicali y sus líneas de investigación y temáticas de interés abarcan desde la teoría de la historia, la filosofía, hasta los movimientos socioculturales de resistencia e historia de la mujer. Les damos un fuerte aplauso para darle la bienvenida, por favor. Hola, buenas tardes. Yo les vengo a presentar este tema que puede sonar un poco extraño, la verdad. Y desde el título también puede sonar un poco fuera de lugar inclusive.
El tema trata en sí de esta comunidad otaku, esta comunidad de aficionados al anime, al manga, a los videojuegos. Pero durante la investigación me di cuenta de que para poder hablar de un fenómeno de este estilo se tenía que analizar desde unas ópticas muy peculiares, porque no se adapta como tal a los restos de movimientos contraculturales, como va a poder comentar la compañera más adelante, sino que va en una dimensión distinta, va en una dimensión principalmente representativa y simbólica. Y la otra pregunta que se van a quedar es, ¿por qué el juego? El juego, o también conocido como juego social o forma superior del juego, es una categoría de práctica social. Esta se distingue por ser libre, no es la vida común, se realiza con límites de tiempo y espacios fijos, es decir, es una actividad que se realiza para el entretenimiento y fuera de la cotidianidad. El juego es un espacio que se construye socialmente, activamente, entre grupos de personas para el interés. Y la cuarta característica que se me hizo muy curioso cuando lo estaba leyendo, y fue una de las cosas por las cuales decidí utilizar este concepto de juego, es que da origen a asociaciones propensas a rodearse de misterio o a disfrazarse para destacar del mundo habitual. El juego, ahora sí como dicen, forma de alguna forma equipos. El juego es algo eminentemente social, aunque podemos jugar con un palito, con una cuchara, en un vaso. El juego en su forma más amplia es un fenómeno social que se está actuando y recreando constantemente. Otros conceptos claves para entenderlo. La posmodernidad, según Michel Maffesoli, en el cual él describe que la principal característica de este proceso histórico es la dimensión lúdica de la existencia y los aspectos del sueño colectivo, el retorno del cuerpo en su totalidad, el juego de las apariencias, dando importancia a la apariencia, el bienestar, la moda, la dietética y la construcción del cuerpo. Es decir, cómo nos representamos ante los otros. ¿Cómo es que esta mañana elegimos qué ropa nos íbamos a poner para dar un mensaje hacia todos? Y esto es algo que lo tenemos tan interiorizado que está en todos lados. ¿Por qué el collar? ¿Por qué la blusa? ¿Por qué el pantalón? Cada vez le damos toma un mayor valor estas actividades y es por eso que se nutre y es tan propenso. La otra cuestión es el contextualismo radical. Tenemos que entender este tipo de prácticas a través del poder y la situación sociocultural que se está viviendo en esos espacios. No es lo mismo ser un otaku en Mexicali que en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que en Monterrey, que en Japón, que en España, e incluso que en lugares como Bolivia y Cuba. Es una cosa que se adapta completamente al contexto, aunque pueden englobar todos en esta categoría, tienen sus peculiaridades. Para Hideki Azuma, que es un filósofo y sociólogo japonés, él define el otaku no como este gusto por las caricaturas. El ser otaku no es que te guste el anime, el manga, los videojuegos. El ser otaku es una identidad sociocultural construida. No es simplemente de veo anime, soy otaku. No. Implica una sociabilidad con muchas personas y con muchos factores. Según su teoría, este proceso se gestó precisamente por los cambios de la posmodernidad llevados a Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es la clave. Incluso hay memes que dicen de eso, de Japón después de la Segunda Guerra Mundial, una bomba, se hicieron otakus. No es exactamente la bomba. Realmente lo que lo cambió fue el milagro japonés. De 1945 a 1965, Japón vivió una transformación total. Antes de esto era un país agrícola, era un país desurbanizado, era un país regido por la tradición, pero a partir de este momento ahora sí que todo esto cambia. La nueva constitución de Douglas MacArthur impone cosas como, es imposición porque no lo querían ellos, como la igualdad de género. También debilita las estructuras tradicionales del matrimonio, que era un matrimonio arreglado entre los padres. Hasta 1945 las mujeres japonesas no tenían, ahora sí que, el derecho de elegir con quién casarse. Era algo que estaba socialmente desde la familia.
y sobre todo el malestar social. Después de la guerra hubo una gran crisis que se conoce como el Kodatsu, si no me equivoco, y esto molestó a todas las personas, campesinos, estudiantes, socialistas, nacionalistas, los Burakumin, que es una casta japonesa que sigue existiendo al día de hoy, de hecho, por precepto, y son discriminados por preceptos religiosos, y minorías étnicas que son los Ainus y los okinawenses. Japón también colonizó otros lugares, es decir, Japón no es un país étnicamente puro, ni nada por el estilo, es un país construido a base de la conquista, y esto se hizo evidente en este periodo, y es también el periodo en el que aparece el anime. Estas producciones populares de bajo presupuesto ahora sí que son caricaturas de bajo presupuesto para el grueso de la población que no tiene acceso a otras formas de entretenimiento. Durante este periodo, una ida al cine costaba aproximadamente 3 días de trabajo. Es decir, 3 días completos de trabajo es lo que contaba una ida al cine. En cambio, un manga costaba fracciones, y además de que tenía el valor de que se podía vender, revender, regalar. Esto generó una cultura que se le conoce los Shinjuryu. Estos eran la gente que se le conoce como la nueva generación de humanos o la nueva casta. Esta se congregó a través del desarrollo económico. La gente que tenía el potencial económico en la figura de esto que son los salaryman. ¿Han visto que en las fotografías de Japón siempre hay personas con estos trajes, siempre formales? Son los trabajadores universitarios que tienen un trabajo en alguna empresa o en el gobierno. Esto se convirtió en la meta de vida. No había otra razón para esforzarse en Japón que para entrar en esta clase social. En la realidad, esto solo era un sueño aspiracionista. Durante la década de los 60s y 70s, solo el 14% de los hombres que presentaban el examen de ingreso a la universidad ingresaba, y solo el 2.5% de las mujeres. Realmente esto era una aspiración totalmente, pero sirvió para reindustrializar y activar la maquinaria económica japonesa, porque esto implicaba mayores cursos, mayores escuelas, colegiaturas. Ahora sí que fue un impulso capitalista de la economía a través del estudio. Y este es un ejemplo de cómo se vivía este periodo en Japón. La fotografía colorizada es Yukio Mishima, un novelista japonés muy famoso que intentó dar un golpe de estado en 1970. Se metió en un cuartel, proclamó que todo el sistema occidental estaba mal, que tenían que volver a las tradiciones, y nadie le hizo caso. Es porque por el otro lado, tanto la juventud, que no había crecido en este contexto, lo ignoró, y por el otro lado los otros movimientos sociales no querían volver al viejo régimen imperial. Es aquí donde aparecen los otakus. La palabra otaku significa literalmente tu casa y se utiliza en la forma de usted. Es un pronombre principalmente femenino para personas que no se conocen. Esta palabra, cabe aclarar, estaba en desuso para la década de 1960. Esta palabra es de una época anterior del shogunato, aproximadamente de los 1850-60, por lo cual era una palabra muy, muy de nicho. Y otra de las características que tenía es que inició un poco como subcultura contra cultura, porque los otakus se gestaron principalmente en todos estos grupos rechazados, en todos estos grupos de personas que no podían acceder al nivel de vida que son, ahora sí que los Shinjuryu, la casta, los salarymen. Lo interesante es que eran principalmente mujeres congregadas alrededor de el manga, el anime, el dibujo, la representación y la estética kawaii, que es una representación de la belleza, pero no es ser bella, sino representarla, actuar, vestirse, expresarlo de distintas maneras. Y se dieron a conocer en el Comic Market de 1975, que es un mercado de cómics independientes, es decir, jóvenes, principalmente mujeres. Se estima que fueron el 90% de los asistentes a este evento mujeres, que consiste en cómics independientes. Escribían sus cómics, sus mangas, y se los intercambiaban y se los vendían. Y a partir de ahí nació toda esta cultura, y es donde se empezó a utilizar el término otaku para decirle usted. Y a partir de 1980, en el barrio de Akibahara, que era en ese entonces un mercado de segunda mano tecnológico.
Esto se gesta en los fracasos de la vida real. La elección del anime y el manga se debe a que son elementos comunes y fáciles de identificar y compartir. Se eligió el manga no tanto porque fuera muy querido, sino porque era común. Era algo que con cualquier persona ibas a poder, compartir. Le podías decir, viste Astro Boy, viste La Princesa Caballero, y te iban a entender. Aunque principalmente es, insisto, entre las mujeres, que fue entre la estética kawaii, que es lo que acabo de comentar, y el manga shoujo. El manga shoujo significa manga para chicas, literal, para adolescentes. Y toca temas principalmente tanto como el romance, la sexualidad. Posee un estilo artístico basado en el Art Nouveau y tonos pastel, acuarelas, y su principal característica es que estéticamente presenta personajes andróginos. Es decir, no están bien definidos su apariencia entre hombre y mujer, y también presentan personajes homosexuales y de identidades de género variable. En Japón durante este periodo, aunque la censura era ilegal, el estigma social era muy grande. Así que hablar de estos temas no se podía. No había ninguna ley que te prohibiera hablar y criticar las cosas, pero si lo hacías te condenabas al ostracismo social. Es por eso que el manga y el anime surgen como esta cosa, como este método de expresar estas ideas. Es aquí donde todo se empieza a ir mal y se crea el estereotipo negativo que tenemos actualmente del otaku. De 1975 a 1985, con la popularidad de estos grupos, empiezan a llegar hombres mayores, que al crecer empiezan a tener esta tendencia, por decirlo de alguna forma, esta característica, que empiezan a representar a sus personajes favoritos, de forma sexualizada y personajes infantilizados. Es de aquí donde viene, y esto se congregó a través de este muchacho que violó, asesinó y mutiló a 4 niñas en 1989. Se le dijo el asesino otaku porque tenía 6,000 VHS de muchos temas, pero se le agarró. Después, precisamente en este periodo, es cuando empieza a llegar el anime a México. Astro Boy, La Señorita Cometa, Ultraman, que no son animes, pero tienen esta adaptación. Meteoro, Heidi. Heidi es un caso muy especial porque duró 20 años en la televisión, corridos. En este momento todavía no se sabía qué era el anime, simplemente eran caricaturas baratas que compraban las televisoras para llenar el horario. Llegó Candy, llegó La Rosa de Versalles, llegó Mazinger Z, llegó Robotech. Y curiosamente, a pesar de esto, en Mexicali esto no se podía ver del todo porque solo había 3 canales de televisión. Estaba el canal 3, el 9 del centro y el 11 de Yuma. Luego llegarían los demás, pero es a partir del auge neoliberal, que fue una de las cosas que abrió culturalmente el país. Fue en este programa llamado Caritele que se empezó a transmitir este anime. Es decir, el más importante de este periodo fue Los Caballeros del Zodiaco, porque fue la primera concesión que tuvieron con las empresas japonesas, con Toei y Bandai. Estuvo hasta leer en el 98 cuando fue reemplazado por Disney Club. El contexto en el que este anime se hizo popular es algo que los que estuvieron en el taller de hace rato lo van a recordar. Zapatismo, Colosio, crisis económica. La cultura otaku surge en las crisis. No es una manera de disfrutar la vida, sino asimilar a los cambios radicales que se están viviendo en las sociedades. Los Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon y el favorito de todos, Dragon Ball. Un dato curioso es que los Caballeros del Zodiaco y Sailor Moon son dirigidos hacia hombres, pero para el otro género. Es una cosa de... es de... Sailor Moon, por ejemplo, es una caricatura por una mujer con temáticas femeninas enfocada mucho hacia el público masculino por la acción, y Los Caballeros del Zodiaco es una serie de acción de temática masculina enfocada principalmente hacia las mujeres porque son guapos. Son guapos, así que si son guapos tus personajes de anime es para el género opuesto.
Esto inició, las convenciones empezaron a congregar a través de un joven llamado Adán Torres, que abrió la primera tienda de cómics en Mexicali y luego empezó a publicar en La Voz de la Frontera en esta sección Rocky Comics. También las maquinitas fueron una parte muy importante en la consolidación y luego llegó el estereotipo y el estigma de los programas de televisión. Una de las razones por las cuales se cancelaron Caritela fue por la presión interna de ciertos grupos de la televisora, Lolita de la Vega, que decían que el anime era una invención narcosatánica para pervertir a los niños y llevarlos a la locura y que mataran a sus padres. Palabras textuales, eso lo tengo más desarrollado en la tesis, pero pues tiempo. Es a través de estos estigmas, estas crisis que se empiezan a congregar a través de esos lugares, los tianguis, las tiendas de cómics, cafés, internets. Aquí está una fotografía de Adán Torres, que los empezó a congregar a partir de 2003, con el luchador Tiger Boy. Estas son, no me voy a extender mucho, pero es a partir de este momento que empiezan a crecer exponencialmente. En las primeras juntadas iban 200, 300 personas, luego 400, luego 2000, en el que llegó un punto en el que empezó a decir que solo veía multitudes, porque entraban y salían en miles. De hecho, me estaba comentando en una entrevista que le hice que en el CEART llegó a tener 10,000 asistentes en un solo día en 2009. De todos los jóvenes que iban, salían, y si se preguntan qué se hace en una convención, aquí está un ejemplo. Se hacen torneos de videojuegos, se hacen, bueno, creo que esto es casi puro de torneos de videojuegos, se hacen también ventas, exposiciones, concursos de anime, también se hacen otras muchas actividades relacionadas con el dibujo, concursos de fanfics y todas estas cosas. Después de esto, el fenómeno creció tanto que llegó al museo. En 2010 se realizó el Otaku Day en el Museo de la Universidad y es a partir de aquí que consiguió esta visibilidad que pierde un poquito todo este elemento alternativo. Actualmente las convenciones son principalmente organizadas por el gobierno. Basta que entren en las redes sociales del Bosque de la Ciudad, del Parque Vicente Guerrero, de Yo por mi Centro Histórico, y van a ver que la gran mayoría de estos son pues organizados por el gobierno, ya quitándole toda esta parte que tenía de irreverencia, de toque satírico, y simplemente se ha convertido en un bazar. Creo que es todo. Bueno, hay mucho más, pero me voy a acabar el tiempo si no me paran. Así que, gracias. No, dale. Así. Hola. Hola. Hola, mi nombre es Alejandra y yo les voy a estar hablando sobre los grupos contraculturales en Mexicali, góticos, punks y metaleros. Pues las fechas serían desde 1983 hasta el 2023, pero está en veremos porque tal vez lo cambien. Empezando por qué los grupos contraculturales. Yo comencé principalmente porque tengo una cercanía con estos grupos y todo inició como una etnografía que iba a ser para la materia de introducción a la antropología, y fue cuando decidí por qué no hablar de estos grupos con los que me llevo tan bien y con los que podría tener más cercanía y más facilidad para hacerles entrevistas. Y luego, ya pensándole más, me entró la idea de hablar de los grupos porque al reflexionar me di cuenta que Mexicali, siendo una ciudad
fronteriza y con un historial de que Mexicali no tiene identidad, la cual sí la tiene, solo que tiene variantes de ella y esto hizo a que varias de estas contraculturas se generaran en la ciudad. Y iniciando también porque es la contracultura, dando una pequeña introducción. Primero citando a Rodrigo Moreno Elizondo, el cual pues menciona que el término inicia como una jerga juvenil hasta ser popularizado en el 69 por Roszak, el cual era un literario estadounidense y tiene un trabajo el cual se llama El nacimiento de la contracultura y habla sobre, les voy a leer la cita: la contracultura es un fenómeno que se define por una profunda oposición a los valores de una sociedad tecnocrática. Y más adelante pues tengo el autor que principalmente llamó mi atención al utilizar el término contracultura, el cual sería el literario José Agustín de México, el cual es un literato de México, el cual analiza la contracultura en el 96 como una reacción de los jóvenes mexicanos en adoptar y resignificar influencias extranjeras para crear su propia versión de la contracultura, en resistencia al autoritarismo, la represión estatal y el conservadurismo moral. Asimismo, mi problema de investigación pues sería más cuáles son las formas en que se expresan estos grupos contraculturales, tratando de investigar y entender el desarrollo de los grupos contraculturales en Mexicali, en específico, como ya dije, los góticos, punks y metaleros, para conocer sus prácticas sociales, cuáles y cómo fueron sus vivencias, ya sea anteriormente o en el presente. La metodología que utilicé fue la etnografía en un inicio, en la cual pues se enfocaba en convivir con los grupos y ver sus prácticas sociales y analizarlas. Luego utilicé métodos cualitativos a través de la entrevista, utilicé también métodos cuantitativos a través de encuestas para saber cuántos de Mexicali conocían sobre contracultura o si no lo hacían, y también fuentes documentales. Claro, este es un trabajo en proceso, pero pues esta es una parte. Primero, entendiendo cuánto conoce la gente sobre contracultura en Mexicali, lo cual fueron encuestas, fueron 30 encuestas realizadas a personas de entre 18 a 31 años y con una curiosa respuesta en que el 26,7% no tenían idea de qué era la contracultura, y el 33,3% sí tenían idea de qué era la contracultura, pero esto fue interesante por el hecho de que muchos no entendían el término de contracultura, pero luego sí conocían grupos de contraculturales. Por ejemplo, aquí encontrando un 66,7% de que todos conocían todos los grupos que había puesto, los cuales eran los punks, los góticos, los metaleros y otros. Mientras que solo el 6,7% dijeron que no conocían ninguno, ¿verdad? Me basé en entrevistas a estas personas en la primera parte, la cual serían dos góticos, los cuales serían Brian Salazar y More González, y los otros serían punks y metaleros, que también no hay que dejarlos afuera, sería Aaron Ríos, Carlos Valenzuela y Jorge Chen. Principales puntos en común, pues primero la música como eje central, el cómo pues la música, todos hablan de la música como un elemento fundamental que al final los termina uniendo, a pesar de tener ideales y prácticas distintas, vestimentas o etc.
Otra principal punto sería la mayoría de ellos tenían sus inicios tempranos y estos serían influenciados por sus familiares y sus amigos. Muchos de ellos me contaron que la mayoría de que tuvieron su acercamiento a la contracultura fue a temprana edad, a los de 9, 10, 11 años, pero todos iniciando en el rock para luego adentrarse más a otros tipos de música como sería el punk, el heavy metal, el greencore, etc. Y como también sus familiares fueron influenciados. Por ejemplo, hace poco hice una entrevista al profesor Hernán Franco, el cual mencionaba cómo su experiencia en la área era gracias a su hermano mayor, el cual es artista, y la mayoría de su arte es inspirado en mucha literatura o muchos textos anarquistas y punks, y de punk. Y cómo esto fue influenciado a su vida actual como historiador. Tenemos la importancia de los toquines y los eventos culturales, los cuales harían esta unificación entre los grupos contraculturales, a pesar de que tuvieran pleitos entre ellos, porque a fin de cuentas la música es importante para ellos y los unía y pues lo disfrutaban, ¿no? Más en el slam. Luego estaría el sentido de pertenencia y la adaptación a la comunidad, el cómo ellos se sentían como rechazados por la discriminación que viven a través de la sociedad por no cumplir sus estándares o sus valores, y cómo el encontrar estos grupos se sentirían seguros y más a gusto de ser quien son, y les darían como este valor, ¿no? de rebeldía en aceptar quién soy, asumirlo y no dejar que los demás interfieran en cómo soy. Luego, pues, enfrentar estos prejuicios, que ya los mencioné, los prejuicios y la discriminación, que curiosamente no solo existe fuera con la sociedad, también entre los mismos. Por ejemplo, tiene el hecho de que los metaleros y los góticos tendrían más pleitos que los propios punks. Los punks serían como más mente abierta, mientras que los metaleros y los góticos se discriminan entre sí, más por el lado de los metaleros, llamando maricones a los góticos, por pintarse, claro. Otros hallazgos interesantes sería el cómo conseguían música a principios, ya estamos hablando de pues entre 80s, 90s, que viene a entrar la música a Baja California, y ya hablando yo más concretamente de Mexicali. Primero hablan de comprar discos por catálogo, hacer e intercambiar cassettes, traer música de otras ciudades, la exposición a través de la televisión y tener la suerte de conocer a alguien de la escena que te adentre. Aquí tenemos unas citas muy interesantes de las entrevistas. Por ejemplo, More nos cuenta, en aquellos tiempos era súper común que te llegaran a tu casa con catálogos y que te decían que si comprabas no sé tantos CDs, pues por tanto dinero y así, ¿no? Entonces toda la gente pues comprábamos discos así de librito y no sabías si te iba a gustar la rola, no sabías si la portada tenía algo que ver con lo que tú querías escuchar, pero pues los comprabas y luego los escuchabas con tus compas. Luego tenemos otra cita que dice, ya por ahí del 86 más o menos, yo ya tenía 11 o 12 años, fue cuando escuché por primera vez Depeche Mode. Llegó un primo mío todo vestido de blanco y así el pelo bien flat up y su chamarra de cuero negro, y nos dijo, tienen que oír este grupo, güey, tienen que oír este grupo, no más, grosería. Y traía un cassette, lo puso en la tele y ya no bajamos tampoco. Unas dinámicas también que quiero mencionar y convivencias de los grupos, pues serían los conflictos, ¿no?, que ya mencioné. Estas rivalidades entre metaleros y góticos creyéndose superior uno del otro, o algunos punks también, ¿no?, que ya más adelante lo mencionaré, bueno, es en la siguiente, la discriminación entre los true y los nuevos miembros, como la gente de que está desde el inicio, mayormente más grandes, como que
ay, se me fue la palabra, discriminan, ¿no? Y dicen, tú, ¿qué banda es esa? Acá que te preguntan en tu camisa, y pues no sabes o no les dices lo que ellos quieren escuchar, y ya para ellos no eres un verdadero miembro de la comunidad. Y eso pasa en los 3 grupos. Como dije, no hay discriminación no nada más de afuera, sino también de adentro entre ellos mismos. El impacto en la sociedad y el apoyo mutuo, el apoyo interno, pues fue lo que ya mencioné, cómo tienen apoyo entre ellos para sentirse más confiados de ser sí mismos, pero también hay algo muy interesante, por ejemplo, con los punks, y es que la mayoría de los eventos que hacen ellos son a favor, o el dinero que se recopila es para fundaciones, para casas hogares y ese tipo de lugares, y los donan el dinero que recopilan de estos eventos. Por ejemplo, también hacen toquines, por ejemplo, de que tu pase, en vez de cobrarte dinero, te llevas Fabuloso, cloro, o si es para alguna cárcel de mujeres, llevas toallas femeninas y así. Y pues ese es tu pase para entrar al toquín. Aquí pues puedo mostrarles unas imágenes de los eventos, no sé si se miran, ¿sí? Que fueron tomadas por mí misma. Y como pues estos eventos pues todos se divierten, la verdad. Ahí podemos ver una foto de el vocalista de Caña, y abajo a los grupos haciendo slam. Tengo varias de esas, tengo otra acá de ellos haciendo slam. Y ahí está, por ejemplo, un DJ gótico, y pues así, eso es lo que he llevado más o menos de mi investigación, y pues sería todo por mi parte. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos un espacio para comentarios, preguntas, quien guste participar, aportar. ¿Quién es primera? Adelante, por favor, Carranza. Bueno, aunque por mi edad evidente vayan a creer que esto de charla ninguna de los dos me interesó, la verdad es que yo fui de los primeros otakus hace muchísimos años. Yo jugué el primer videojuego que hubo, el Pong, que ahí era simplemente una ruedita pixeleada así con los... Y ya seguí después con las diferentes series, ¿no? Todavía hasta los años 80 todavía jugaba videojuegos. Ya después el trabajo se hizo más difícil. Y con respecto a la música, también fui de los primeros rebeldes. Yo era hippie. En 1970 traía mi pelo bien largo, aunque ya no tengo mucho pelo. Pero bueno, yo andaba todo el tiempo con mi sombrero, mi pluma, o si no traía el sombrero, traía mi cinta. Sí hay una especie de, a partir de 1985, mediados de los 80, una especie, es cuando surge la discriminación. En realidad en los 70 la contracultura no nos hacían caso. O sea, no había motivos para discriminarnos porque no nos hacían caso. Finalmente, después de todo, a pesar de nuestra forma de vestir y de nuestra forma de ser y de la música que escuchaban, éramos obedientes. Decían que llamaba a la escuela, trabajábamos como cualquier otro grupo, nada más nuestra vestimenta y la música que escuchábamos era diferente. Ya a finales de los 80 sí hubo, quizás un poco porque hubo cierta violencia también de los dos lados, hubo ciertos encontronazos culturales. Creo que un grupo contracultural que no mencionaste y que tuvo mucho que ver con eso fueron los cholos, el movimiento cholo, que sí era un poco más violento y que también estaba asociado con esos tipos de música. Entonces el movimiento cholo sí era muy agresivo. Y era muy agresivo no solamente a la sociedad en general, sino a la sociedad, sino a los mismos grupos que escuchaban
escuchaban otro tipo de música también eran muy violentos. Muy bien las dos exposiciones. Nada más sí quería decir un poquito eso que se mencionó al final, de que los grupos viejos discriminaban a los grupos jóvenes. Es al revés. Los jóvenes discriminan a los viejitos, tanto en los metaleros como en los rockeros. Los jóvenes suelen decir, es que tú escuchabas otra cosa, eso no es rock lo que tú escuchabas. El rock es lo que está ahorita ves que escucha estos músicos. Yo afortunadamente pues me la llevé en toquines también. Tuve la suerte de que mi hijo me seguía mucho también. Él es un gran aficionado tanto a los videojuegos como al manga y como a todas esas cosas, y al rock también. Entonces anduve en muchos toquines. Yo de 50 y casi 60 años, mi hijo de 30 y tantos, conviviendo con jóvenes de 17, 18 años, conocía a los grupos, a los líderes de los grupos y todo. Yo nunca me sentí discriminado, más que por los que me conocían, incluido mi hijo. Que tú estás equivocado. Hasta ya después, cuando mi hijo empezó a crecer, me dice, qué buena música escuchabas. Entonces, gracias por las dos conferencias, me gustaron. Gracias. De hecho, en una de las entrevistas me mencionaban como, por ejemplo, More, que ya por el 87, casi 90, era muy raro, ¿no? Ver para las familias, ver a los hijos vestidos de otra, o sea, no había esa diferenciación. Entonces, para ellos, así fueras gótico, metalero, lo que sea, te decían cholo. Entonces ahí se encuentra, ¿no?, esa variante de cómo los cholos tienen mucho que ver. Y pues sería todo lo que quería comentar. Gracias. De hecho, al respecto también hay algo muy interesante que mencionar, es que estos movimientos, como usted mencionó, van muy de la mano. Cuando estaba investigando hice 3 entrevistas, y una de estas entrevistas era de un otaku, pero que venía de un contexto de cholos, en el cual el anime que más les interesaban eran los de pelea, eran que los Dragon Ball, es que esto de violencia, masculinidad, Y la otra de las entrevistas, la realizada a Dan Torres, él cuenta que en su concepto original él quería hacer algo como The Factory de Andy Warhol, quería hacer un espacio interdisciplinario, principalmente del rock, y luego le dieron la cabida al anime y al otaku y todo eso, y al final se lo terminó comiendo. Pero si nos fijamos en ese tipo de las actividades que se realizaban, esa vena rockera está muy marcada todavía. Incluso en la estética podemos ver de las fotografías de estos eventos que es muy similar a la estética rockera. Es decir, por lo cual sí van muy relacionados estos movimientos. La verdad, es algo que sí me llamó mucho la atención, y ahorita que lo estaba comentando, sí fue como que vale la pena acotar eso. Por cuestiones de tiempo, 2 comentarios más. Yadira y... Una duda, porque estoy rodeada de nietos y sobrinos de otakus. ¿Con qué finalidad suelen disfrazarse cuando hacen los eventos? Representar lo que sienten o que quisieran sentir. El disfrazarse en la cultura otaku se llama cosplay, que significa costume play, juego de disfraces. Tú cuando te disfrazas porque quieres representar algo, algún valor de lo que tienen esos personajes. Tú ves algo en ese personaje y dices, qué chilo, yo quiero ser como él, yo quiero tener estos valores, yo quiero tener esta fuerza, yo quiero sentirme así, o yo quiero poder cambiar el mundo inclusive. Es decir, se hace por esa sensación de que se pierde, y también para explorar la propia identidad. Tú al hacer un cosplay, el cosplay no es solo disfrazarse, es representar al personaje, es hacer creer a los otros que tú eres el Goku, que tú eres la Serena, que tú eres el Satoru Gojo, el personaje que tú quieras, es hacerlos creer. Y es ahí donde está esta dimensión lúdica. El juego de la representación es hacer creer a los otros
que tú eres otra persona. Y es por eso que se hacen competencias de cosplay. De qué tan bien eres tú capaz de convencer a los otros de que no eres tú, de que estás representando a ese personaje. Así que va por ese lado el cosplay, la representación, lo que se elige. Explorar la identidad a través de ser otra persona. Es algo muy curioso a decir verdad. Muchas gracias. Y también me encantaron las dos ponencias. Gracias. A ver, un comentario más. Luna. No, perdón. Emma. Bueno, pues me gustaron mucho las dos ponencias y particularmente pues me interesó mucho la tuya, Luna, porque pues bueno, yo más o menos estoy tratando de abarcar el tema del deporte, ¿sí? Y pues sabemos que el deporte surge pues a través del juego, ¿no? Estas prácticas de cohesión que se realizaron, ¿no? Entonces, yo en sí me enfoco en el skateboard, por eso como digamos, este debate que tiene entre qué es deporte, si es juego. Entonces, mi pregunta para ti es en sí, entonces, ¿cómo podemos separar lo que, en este caso, lo que se ve como juego, y cómo lo aplicamos en este caso en el deporte, ¿no? Institucionalizado, ¿no? Toda realidad es un juego. Hay una frase que dice, y tú te acabas de responder, la diferencia entre un juego y un deporte es la institucionalización. Un deporte es un juego institucionalizado, es un juego que tiene organizaciones fijas que lo mantienen para replicarse, que mantienen ciertas normas, ciertas expectativas y ciertas especificaciones de cómo se tiene que realizar. Si queremos ver en el concepto teórico de cuál es la diferencia, es la seriedad. Todo juego se juega juegas para salir de tu realidad, así que tienes que jugarlo con todo. Hay un concepto de Roger Caillois que se llama la paida y la ludus. La paida son los juegos sin organizar. La ludus son los juegos organizados. Y en la máxima expresión de la ludus está el deporte. Nada más para hacer esta aclaración. La teoría del juego desde la historia de Johann Huizinga surge a través de la reflexión de unos Juegos Olímpicos que fueron en Berlín en los años 30. No sé si alguien recuerda quiénes los patrocinaron. Los nazis. Es a través de ahí que se empieza la reflexión de cuáles son los límites de esto, cuáles son las implicaciones sociales de los juegos del deporte. Es por eso que no hay diferencia. Todo puede ser un juego si se lo toma suficientemente en serio. Y si se toma suficiente más en serio, puede ser un deporte. Y si se toma todavía más en serio, puede llegar a ser incluso un ritual. Trasciende lo habitual y se convierte en algo místico. Si recordemos que el juego es tan elemental que hasta los animales juegan. Es algo inherente a casi a la vida. Es decir, es algo muy elemental y que nosotros ya hacemos Juegos Olímpicos y patrocinamos pintores austriacos. Pero pues... Me da esta curiosidad el tema de Juegos Olímpicos, ¿no? Ahí nada más es que el juego también siempre está relacionado con las cuestiones políticas. El juego implica romper con la normatividad y como tal legalmente el juego siempre está regulado. La primer ley que regula el juego en Baja California es de 1915, si no me equivoco. La conocí por la tesis de Lorenia del El Pequeño Monte Carlo, en el cual menciona que en ese momento se prohibieron todos los juegos. No solo los juegos de azar, se prohibió también el boliche, las damas, el ajedrez. Es decir, el juego tiene este poder de ignorar la realidad y es por eso que siempre está en este conflicto con el poder, siempre está mediado, siempre está regulado. Sí, espero haber respondido la pregunta. Damos un aplauso más a los conferencistas. Vamos a proceder a otorgar los reconocimientos. Lo procedo a leer. Por su valiosa participación en el primer Simposio Binacional de Identidad y Frontera, Perspectivas desde el Noroeste,
con su conferencia Los grupos contraculturales de Mexicali, góticos, punks y metaleros, 1983 a 2023, contribuyendo con su conocimiento y experiencia al fortalecimiento del diálogo académico y cultural entre comunidades del noroeste de México y su zona fronteriza, a Daniela Alejandra Vázquez Armenta. Misma adscripción para la conferencia El Juego del Sol, una historia del otaku y las convenciones en Mexicali, 2000 a 2010, para Romina García Gurrola. Un aplauso, por favor. Procedemos a un breve descanso para pasar con la conferencia magistral de la doctora Delia. Ahorita en unos 5 o 10 minutitos. Si gustan estirar los pies, tomar agua, una sodita. Ahorita volvemos.